Educación y posteriormente ministro de Educación del Perú en el 2011. Hoy nos honra con su presencia para disertar sobre el proceso de autoconstrucción del aprendizaje de autocompetencias. Bienvenido, doctor Víctor Raúl Díaz Chávez. Doctor Víctor Raúl, ¿sí? Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué hice? ¿Cecilia? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos llegó a escuchar, estuvimos presentándolo, hicimos una pequeña introducción. Ah, bueno, no lo escuché, pero lo doy por hecho. Sí, bueno, igual lo puedo volver a presentar, ¿ah? Sin No, ningún que no te problema. preocupes, Cecilia, está muy bien, muy bien. La intención de estas capacitaciones es, pues, configurar un escenario que sea más propicio, justamente en periodos tan inéditos como el que estamos viviendo, y en donde, en verdad, nos enfrentamos a una secuela posterior a una pandemia, que son experiencias mundiales muy poco conocidas, a las cuales nos tenemos que responder con imaginación. Y valoro y aprecio mucho el esfuerzo de CPA por hacer este tipo de intervenciones, mm, porque es la forma más usual de poder responder a estas emergencias. Se me había pedido tratar un tema que está vinculado con el quehacer directo de la acción docente, ¿no? Es el proceso, en verdad, el proceso que ocurre en el aula. Así que sobre ese tema vamos a tratar ahora. Le pediría, creo que está, pero a ver si puedo compartir pantalla. Sí. Ya. El proceso del aprendizaje en el aula. Este es un tema de actualidad. El fenómeno más importante del proceso educativo es el proceso que ocurre en el aula y en donde se concretiza, se materializa el elemento más importante que configura la base de la construcción en base de aprendizajes intencionalmente provocados, producidos, promovidos, planificados, estructurados para lograr un determinado fin. La esencia de este proceso del aprendizaje, que tiene que ser programado, desarrollado, evaluado, implementado cuidadosamente, tiene como esencia, ¿no?, la comunicación humana. Por eso que la esencia del proceso educativo es una interacción, una intercomunicación humana. Y allí está su trascendencia. Muy bien. El proceso en un aula. El proceso en un aula es en esencia un acto didáctico que define la actuación del docente como un facilitador de los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Por eso es que lo más importante en este proceso es la relación que se establece con la finalidad de construir conocimientos, en los cuales la participación directa del docente, del profesor, es contribuir, colaborar, ayudar, facilitar a conseguir que esta relación se dé en términos
¿no?, de agradabilidad y de resultados fructíferos. El acto didáctico es un momento cumbre. Es un momento en donde la información es debidamente procesada con sentido pedagógico, en donde los medios, los instrumentos que se contextualizan a través de las estrategias faciliten que este proceso de intercomunicación humana se convierta en dos procesos simultáneos, el de la enseñanza y el aprendizaje. Quiero hacer una tingencia pequeña acá. Hasta antes, ¿no?, hasta antes del imperio del nuevo conocimiento basado en la ciencia cognitiva y en la neurociencia, ¿no?, dentro del lenguaje pedagógico se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje como si se trataría de un mismo fenómeno. Pero a partir del desarrollo de las ciencias cognitivas, fundamentalmente, del estudio, ¿no?, profundo, ¿no?, de las leyes que gobiernan el aprendizaje, de los tipos de aprendizaje, de los modelos cognitivos, etcétera, que han enriquecido la pedagogía, se asume que son dos procesos simultáneos. El proceso de la enseñanza, que es eminentemente técnica con base científica, y el proceso del aprendizaje, que es eminentemente cognitivo, formativo, personal, individual del alumno. Por eso se dan dos procesos simultáneos que generan una convivencia, pero una convivencia armónica que está orientada a estimular la creatividad. Es un proceso de convivencia creativa dentro de un entorno determinado, en donde se dan procesos, ¿no?, intensos e intencionales de interacción y de intercambio. Son procesos que se programan, incluso desde fuera del escenario del aula, para realizarla dentro de ella, y que es parte de una estructura organizada que configura la institución educativa, la escuela, el instituto, la universidad, y que corresponde a normas mucho más explícitas, ¿no?, y extensivas que configuran el sistema educativo. Por esas son las exigencias que este acto didáctico, ¿no?, responde a una serie de principios. En conclusión, el proceso del aprendizaje en el aula no es un acto fallido, espontáneo, implementado sin una finalidad clara. Son acciones eminentemente intencionadas. Es un proceso intencional y especializado que reporta actuaciones favorables. Por eso que el proceso del aprendizaje se reduce a intervenciones educativas y que generan acciones, actividades que al ser desarrollados construyen el aprendizaje. La parte del docente, que es como la facilitación, y la parte del alumno, del participante, como es la construcción. Hay muchos principios que enriquecen este proceso. García Oz, por ejemplo, es un pedagogo que plantea que el primer principio, ¿no?, el primer principio del proceso del aprendizaje es que está orientado a promocionar la individualidad del individuo, la individualidad del alumno. ¿Por qué? Porque se está basado en su autonomía y en su libertad para promocionar a partir de esto su socialización. El primer principio del proceso del aprendizaje es la individualidad. Y eso tiene que ver con aspectos fundamentales vinculados a las características, a los intereses, a las necesidades, a las expectativas. El alumno, que es el que debe aprender, no puede ser un simple espectador. Tiene que ser un interviniente, un participante activo, y que demuestre
responsabilidades, basado en oportunidades para poder intervenir y medir allí el esfuerzo que ahora se expresa en términos de desempeño, que al final producen resultados que son los que van a comprobar lo que llamamos originalmente competencias. Y en ese proceso de generar estos resultados, estos desempeños, a través de habilidades, de capacidades, de reflexiones, incluso de errores, de equivocaciones, pero debidamente reforzadas o realimentadas, se generan los aprendizajes que se da paralelamente con los otros. Y está el tercer elemento del proceso del aprendizaje, ¿no?, que es la socialización. El proceso del aprendizaje, entonces, parte de la percepción de la recepción, ¿no?, del análisis, de la observación, hacia la transformación. ¿Ya? No va de la recepción pasiva a la construcción de conocimientos. Ese fue el modelo pasado. Hoy en día es a partir de la acción, de la intervención. John Dewey, un pedagogo importantísimo, ¿no?, del siglo pasado, con más de 100 años de vigencia, su pensamiento se proyecta todavía ahora. Él es el defensor del activismo, del pragmatismo pedagógico. Decía que se aprende, ¿no?, se aprende a través de la práctica. Y Piaget, ¿no?, el psicólogo moderno del siglo XX, ¿no?, dice, se aprende no con las cosas, sino por la acción, con la acción sobre las cosas. Estos dos paradigmas concretos sustentan la base de la construcción del aprendizaje ahora, que no parte de una recepción pasiva, sino de una intervención activa que se configura con términos de experiencia. Experiencia que al ser debidamente analizada, reflexionada, conceptualizada, puede convertirse en acciones importantes. Pero los principios entonces del aprendizaje, que son muchos, de los procesos de aprendizaje son muchos, son variados, ¿no?, podemos reducirlos o sintetizarlos. Primero, en que responde a las características específicas del estudiante, sus intereses, sus necesidades, sus estilos de aprendizaje. Estilos que hoy en día tienen mucha más manifestación por la cultura audiovisual que vivimos, impactado, ¿no?, por la oralidad, la virtualidad, la digitalización, el homus videns que hablan los sociólogos ahora, configura una suerte de un nuevo estilo que se impone en los aprendizajes, a los cuales la pedagogía tiene que analizarlos para que la didáctica se acondicione a ella. Basta el hecho de configurar, de considerar de que vivimos una cultura audiovisual para tener como primer gran desafío modificar y adecuar nuestras metodologías y didácticas distintas al pasado para responder a los nuevos desafíos, para poder tener y garantizar éxito en el aprendizaje. Y eso tiene que ver con acciones del aprendizaje o del proceso del aprendizaje en el aula. Otro principio básico es que las acciones tienen que ser organizadas en función al nuevo espacio-tiempo, ¿no?, y a los recursos que se disponen. Recursos que cada día son mucho más diversos, variados y muy enriquecedores, porque se derivan de esta extraordinaria revolución tecnológica que vivimos en los últimos años. Una revolución tecnológica, ¿no?, inusitada, inesperada, que cada día se configura Recording in en un mundo progress. que se configura en un nuevo escenario, fundamentalmente impactado por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Que ahí tenemos un gran desafío, los maestros, para acondicionar pedagógicamente estos nuevos instrumentos, estas nuevas tecnologías que se conocen con nombres de disruptivas, porque disrumpen, intervienen invasivamente, pero que demandan, que requieren sustento y adecuación pedagógica para que tengan los efectos deseados. Se sabe que la tecnología de la comunicación y la información se desarrolla mucho más rápido que la teoría, lo cual genera
¿no? Un escenario desafiante para la pedagogía moderna. Otro aspecto importante del proceso del aprendizaje en el aula, ¿no?, es que necesariamente, ¿no?, tiene que estar fundamentado en pedagogías activas, de intervención, de participación, de creatividad. Por eso es que esas nuevas pedagogías activas se sustentan en los tipos de pensamiento, ¿no?, que deben de ser desarrollados en el aula, como el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, creativo, imaginativo, etc. Otro aspecto importante del proceso del aprendizaje moderno, ¿no?, es que el error que antes era considerado fatal, hoy tiene un sentido pedagógico, ¿no? El error tiene un valor, porque el aprendizaje del error, el error realimentado, se convierte en un factor fundamental, importante y fundamentalmente utilitario en el proceso del aprendizaje. El Silicon Valley, por ejemplo, que es el paraíso de las nuevas tecnologías, ¿no?, y de la nueva riqueza en el mundo, ¿no?, valoran sus errores. Se jactan de tener el error, pero superado, porque el error realimentado, corregido, tiene una riqueza pedagógica fundamental en el aprendizaje. Promover el autocontrol, impulsar los aprendizajes colaborativos, las metodologías del trabajo en equipo, el trabajo en cooperación, el trabajo socializado, que tiene impactos muy importantes en el desarrollo del aprendizaje individual y fundamentalmente su evaluación. Entonces, ese proceso del aprendizaje en el aula se desarrolla en un contexto, ¿no?, especialmente diseñado, con medios en donde la interacción del profesor y del alumno, ¿no?, a través de actividades que se intercambian, alimentados por estrategias que están dirigidos a motivar, orientar e informar contenidos para generar resultados. Ese acto didáctico, ¿no?, es fundamentalmente de carácter formativo, intencional, ¿no?, porque tiene objetivos concretos, tiene una razón, ¿no?, son debidamente pensados, planificados, promovidos con una intencionalidad para lograr una meta definida. El acto didáctico es eminentemente interpersonal. Por eso es que el proceso de la educación, el proceso educativo, no podrá ser jamás sustituido por el más sofisticado instrumento tecnológico. Ni el más elaborado y sofisticado programa informático podrá sustituir un proceso educativo en donde se relaciona esta educación interpersonal del maestro y del alumno. Es una relación simbólica, porque está vinculado a contenidos, a significados. Y en la medida que se vayan construyendo, adquieren la trascendencia que van a generar la riqueza del conocimiento. Es una relación programada, intencionada, por lo tanto consciente y coordinada, y que materialice y concreta la intervención del maestro. Entonces, el proceso del aprendizaje en el aula es un proceso de facilitación en la construcción o autoconstrucción del aprendizaje, y que responde a un desafío del docente para garantizar, ¿no?, un resultado que constituye las expectativas del alumno. Este proceso, que se llamó siempre enseñanza, fue progresivamente evolucionando, ¿no?, O entramos a Guarmey a buscar un choclito. evolucionando en contenidos,
en procedimientos, Puede ¿no? ser. En recursos. No le encanta el rock. Hay por favor, hay un audio abierto por allí. Este proceso de la ¿No enseñanza venderán pollito a la parrilla? Eso, algo con cada esquina, ¿verdad? Pero de repente le chocará a Dali. Bueno, bien. Decimos que este proceso de la enseñanza fue evolucionando con el tiempo, porque fueron cambiando no solamente los contenidos que fueron configurando los currículos, sino también las metodologías, en la medida que la ciencia, la teoría educativa iba enriqueciéndose y alimentando, dando base y sustentación a nuevos procedimientos metodológicos, configurando estrategias y técnicas. Y, por otro lado, el uso de recursos, que vienen a ser los materiales educativos cada vez más expeditivos, mucho más elaborados. Este conjunto de modificaciones tiene como sustento fundamental las bases teóricas de la educación, las bases científicas, especialmente la psicología cognitiva, que dio lugar al constructivismo, enriquecida por la neurociencia, ¿no? Que algunos lo llaman, o prefieren llamarlo, ¿no?, como neuroteorías, porque tienen que ver con la importancia que tiene el desarrollo del cerebro, que cada vez se va descubriendo sus mayores capacidades y potencialidades humanas. Todos estos argumentos teóricos, científicos, ¿no?, de la psicología cognitiva, el constructivismo, el construccionismo, la neurociencia, fundamentan ahora el proceso psicopedagógico, que se caracteriza por tener una alta complejidad y que se procesa en el aula. Y que se expresan a través de dos eventos, ¿no?, que se complementan: los procesos didácticos y los procesos cognitivos. Los procesos didácticos están vinculados a la acción didáctica, o sea, metodológica, de la instrucción, de la enseñanza, de la función del docente, que por sí demanda, ¿no?, aspectos muy especializados, muy exigentes, muy finos, que deben ser debidamente organizados, estructurados y, por lo tanto, expuestos. Y que deben de impulsar los procesos cognitivos que tienen que ver con la autoconstrucción de las competencias. Los procesos didácticos, ¿no?, tienen que ver con la planificación, ¿no?, la organización, la implementación y la evaluación de una clase, de una lección. Los procesos didácticos tienen que ver con la destreza, con la maestría, ¿no?, del docente en el proceso mismo de programar su intervención. Y los procesos cognitivos son fundamentales porque son los que determinan el aprendizaje y tienen que ver con aspectos claves que van a permitir la autoconstrucción del aprendizaje: la observación, el análisis, la explicación y su aplicación. En síntesis, este proceso cognitivo, que se desarrolla de manera armónica, estructurada, guiada, implementada, enriquecida con acciones, con actividades, con tareas, con recursos, van a configurar el aprendizaje o la formación, la construcción de los conocimientos. Esto se realiza a través de modelos. Y el modelo que permite observar adecuadamente
el desenvolvimiento y el funcionamiento de estos dos procesos didácticos y cognitivos es el modelo psicopedagógico que una institución como CPA lo asume. En su plenitud lo diseña y lo desarrolla para poder garantizar el logro de sus componentes curriculares que tiene como finalidad, ¿no?, la formación de los profesionales técnicos, ¿no?, que no estén comprometidos con el país. El modelo cognitivo, el modelo psicopedagógico, ¿no?, que asume CPA para garantizar la concreción de estos dos procesos, el didáctico y el cognitivo, se inicia con la observación, que es el primer acto científico, la primera conducta científica, de la primera aproximación al fenómeno de estudio, y de lo cual pues se desprende la reflexión reflexiva, reflexión que se expresa en el análisis profundo o a profundidad, en la explicación comprensiva del fenómeno y derivada de una aplicación con creatividad. Por eso es que el modelo psicopedagógico que asume CPA define el aprendizaje como el proceso complejo que se da en fases, momentos, etapas debidamente planificadas, implementadas, pero que tienen un resultado. Ese es el proceso que el Instituto Superior Tecnológico CPA lo plantea y que es secuencia y consecuencia de casi 50 años de funcionamiento en esta importante experiencia, ¿no?, de contribuir con el país a través de la formación de profesionales técnicos de calidad. Y el sustento, el soporte de este modelo psicopedagógico son los modelos cognitivos. En un modelo cognitivo se basa en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento. Explora la capacidad, ¿no?, del desarrollo de la mente humana para modificar y controlar la forma como los estímulos afectan nuestro comportamiento, ¿no?, cómo sustentan los aprendizajes y cómo dentro de un proceso pueden modificar de manera significativa, de manera interna, nuestros contenidos. Estas modificaciones son las que configuran a la individualidad, ¿no?, a la persona. El modelo cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano logra conocer, pensar, recordar, centrar su atención, elaborar, crear, interpretar informaciones, etc. Es decir, es un modelo en donde las actividades, las acciones fundamentales de la mente humana, de conocer, pensar, recordar, intervienen de manera activa en la creación del nuevo conocimiento. Por eso que insistimos siempre en que el proceso del aprendizaje en el aula es un proceso formal, pero intencional. No es espontáneo. De ahí, pues, que una de las exigencias del hecho educativo, del proceso educativo en el aula, ¿no?, es su planificación. Y esta característica, esta exigencia, hace que el hecho educativo debe estar exento de dos grandes errores que ahora se admiten como tales: la improvisación y la rutina. Porque la dinámica del mundo moderno, complejo como vivimos, interrelacionado, interconectado, con todas las características de la revolución tecnológica, obliga a intervenir dentro del aula de manera programada, prevista, anticipada, pensada. Por eso es que se insiste en que el proceso en el aula es un proceso formal, intencional, y que tiene etapas claramente establecidas, concretas, para poder garantizar que este hecho
tenga y responda a estas exigencias. En el Instituto Pedagógico CPA, entonces, una clase es la confluencia de los procesos cognitivos y los procesos didácticos. Los procesos didácticos son aquellos en donde el profesor planifica la experiencia desarrollada en la clase, la planifica de manera organizada, la implementa, la desarrolla y lo evalúa. Estos procesos didácticos van a permitir que el estudiante, ¿no?, analice el proceso, analice a profundidad, logre la explicación a partir de la comprensión de los hechos, luego pueda generar una explicación y una aplicación creativa. Entonces, el proceso cognitivo que empieza con la observación reflexiva del hecho puesto en materia y en análisis debidamente planificado por el docente y que se desarrolla en el interior de la clase, la observación reflexiva, el análisis, la explicación comprensiva y la aplicación creativa configuran simultáneamente esos dos procesos. Este es el modelo psicopedagógico, ¿no?, del Instituto CPA. Por lo tanto, los elementos que configuran estos procesos, el didáctico y el cognitivo, se denominan procesos claves. ¿Y por qué son claves? Porque constituyen la base, el núcleo, el numen del aprendizaje formal que pretendemos desarrollar en función a las demandas curriculares que responden, ¿no?, a la finalidad de la institución. Y son procesos claves porque inciden directamente en la calidad de la construcción de los aprendizajes. Entonces, los procesos claves del proceso cognitivo es la observación reflexiva, observar reflexionando, que es una actitud científica, el análisis, la explicación comprensiva y la aplicación creativa. Para que estos procesos se desarrollen adecuadamente en una clase o sesión, el profesor tiene que programarla, implementarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Para eso desarrolla o se auxilia o utiliza una matriz. Estos procesos claves entonces empiezan a partir de las experiencias reales, programadas. Experiencias reales programadas, que tiene como finalidad, ¿no?, permitir, ¿no?, la debida comprensión de los fenómenos para que las capacidades cognitivas fundamentales se puedan desarrollar. La experiencia real, concreta, permitirá la observación, el análisis, la explicación y la aplicación. ¿Qué son los procesos cognitivos que en su conjunto, debidamente organizadas, hacen que se constituyan en aprendizajes con capacidades, luego habilidades y destrezas, en conclusión, competencias? Porque la competencia va a ser resultado, ¿no?, de la observación, de la explicación, de la comprensión y de la aplicación. Conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes. Ergo, competencias. Estos procesos cognitivos hacen posible la transformación de los conocimientos. Y esto es lo que le llamamos cognición en las ciencias, en la psicología pedagógica. Y la cognición es la capacidad de procesamiento de la información a partir de la percepción, a partir del análisis, de la motivación, de la explicación, de las expectativas y de las aplicaciones. La observación es la conducta básica del aprendizaje.
Porque la observación es la concentración, es el uso de la atención de manera reflexiva, no espontánea ni autónoma, sino dirigida, orientada científicamente para descubrir, para identificar, para analizar, para comprender, para explicar y luego para aplicar. Explicar y aplicar aspectos fundamentales, finales, que se origen en la observación, que se inician con la observación. La observación es la conducta básica del aprendizaje. Sin una observación no hay aprendizaje. Es la puerta por donde ingresa el procesamiento a la información para generar el conocimiento a través del aprendizaje. Dos psicólogos importantes del siglo pasado, Piaget y Vygotsky, lo asumen, ¿no?, en el aspecto más importante y favorable para el proceso del aprendizaje, como el contacto directo del sujeto que aprende con el objeto de su aprendizaje, en donde intervienen las facultades del análisis, del examen, que vienen a ser funciones importantes para encontrar la particularidad o las propiedades de los hechos, materia del análisis, y por lo tanto le dan razón de ser a la actividad cognoscitiva. Y por lo tanto, un resultado fundamental de un aspecto básico del aprendizaje. La matriz de los procesos del aprendizaje en el aula te pueden entonces asumir que las experiencias reales, ¿no?, van a permitir la observación, la comprensión, la explicación, la aplicación. Las experiencias reales son experiencias concretas, programadas, deliberadas, pensadas con esa finalidad. Son actos intencionados, dirigidos a la construcción activa del aprendizaje. Son los momentos en donde se construyen de manera planificada episodios que generen experiencias directas en el alumno y que al momento de intervenir responda con todo su potencial. Las experiencias didácticas deben estar conducidas por técnicas y estrategias metodológicas adecuadas y con recursos apropiados. ¿Cuáles son las técnicas que permiten enriquecer las experiencias reales presentadas para los fines del aprendizaje? Las acciones, por ejemplo, de intervenir del alumno mediante la clasificación, la selección, el agrupamiento, armar, ensamblar, usar patrones, secuencias, análisis, simulaciones, etc. La observación reflexiva es el proceso, ¿no?, de los elementos. Utilizando una experiencia concreta como base, el estudiante reflexiona sobre la experiencia para obtener información o para profundizar, ¿no?, la comprensión de esa experiencia. La observación reflexiva permite procesar los elementos analizados, previstos, vistos a través de una acción voluntaria, pero esta vez de manera intencionada, determinada, para identificar, discriminar, seleccionar, enumerar. Aquí está la diferencia entre la observación común, vulgar, con una observación pedagógica, didáctica, de base científica, dirigida a encontrar la capacidad de dominar con explicaciones adecuadas el fenómeno observado. De experiencia directa permite reflexionar. Después de la experiencia, el alumno puede detenerse a reflexionar sobre ella. Y después de reflexionar puede y es capaz
de construir una conceptualización abstracta, un concepto en donde las experiencias se conectan con sus conocimientos para dar ya luego una explicación. ¿Cuáles son las técnicas? Aplicación de recursos didácticos, ¿no? Los análisis, visualizaciones, la búsqueda de semejanzas, de diferencias, ¿no? Los diagnósticos, los organizadores gráficos, los diagramas, etc. El análisis que debe ser a profundidad. El análisis, ¿no?, tiene como objeto conseguir que el alumno aplique el sentido crítico basado en la síntesis y en el análisis para garantizar que la información recopilada tenga consistencia de responder al referente y que permita, por lo tanto, y que soporte análisis y evaluaciones. Entonces, toda información recopilada a través de la observación, de la experiencia real, a través del análisis, se pueden generar los impactos, la importancia, la trascendencia. El análisis se caracteriza por ser crítico. En este aspecto, insistir en este aspecto del análisis es impulsar el pensamiento crítico del alumno, que basado en el pensamiento analítico y reflexivo, terminará siendo un pensamiento creativo. Porque los procesos claves del proceso del aula están vinculados con los pensamientos claves que demanda el desarrollo de las competencias modernas. El análisis pues se caracteriza porque incorpora el sentido crítico, ¿no?, de las nuevas ideas, las cuales son integradas al conocimiento previo, favoreciendo la comprensión y permitiendo su aplicación y su uso posterior en la solución de problemas en contextos diferentes. Permite y garantiza, el análisis garantiza el aprendizaje profundo, porque va a promover la comprensión y la aplicación de los aprendizajes. El análisis permite las conceptualizaciones, que son ideas desarrolladas al más alto nivel de la comprensión. Y cuando se logra esto, entonces es factible la generalización, que es la base de todo proceso de transferencia. Entonces, lograr un sistema conceptual claro y ordenado es la finalidad del análisis como aspecto clave. Para eso, las técnicas didácticas, el debate, el diálogo, las exposiciones, los talleres, las lecturas, círculo de estudio crítico, círculo de estudios, uso de audiovisuales, conferencias, seminarios, paneles, mesa redonda, foro, investigaciones. Toda la riqueza de una didáctica fáctica permite llegar al análisis, que es el tercer elemento de este modelo del desarrollo del aprendizaje en el aula. La explicación comprensiva. En la explicación comprensiva, las experiencias concretas, después del análisis, de la reflexión, se convierten en conocimientos que son abstractos genéricos, que van a incentivar, van a estimular, ¿no?, la imaginación y la creatividad para lograr la transferencia y para poder aplicar estos conocimientos construidos en situaciones semejantes, distintas, derivadas, ¿no?, en situaciones nuevas, y por lo tanto, en la capacidad de resolver y solucionar problemas distintos. Consecuencia, competencias. La explicación comprensiva es propio de la construcción de modelos basados en este análisis, ¿no?, en diseños.
La explicación comprensiva es fundamental para la capacidad de resolver problemas. La explicación comprensiva garantiza la explicación coherente de los hechos. Las técnicas didácticas, las ejemplificaciones, las aplicaciones, las explicaciones, la justificación, comparación, contextualización, diseños, pruebas, etc. Y la aplicación creativa, ¿no?, corresponde al aprender haciendo. Es la fase utilitaria, es la fase de la actuación, de la intervención práctica, es la fase del desempeño, es la fase donde se extrapolan, se trasladan, ¿no?, los conocimientos logrados, aprendidos a partir de la experiencia real, con la observación, el análisis, la comprensión, la conceptualización, en hechos concretos. Es la fase final del circuito del procesamiento del conocimiento provocado a partir, ¿no?, del diseño didáctico. Es la consecuencia del proceso cognitivo favorecido por el proceso didáctico. Se diferencia de la simple acción de las rutinas en que esta es una intervención con conocimiento propio, que tiene base teórica, porque tiene la base teórica construida por la observación, la explicación, el análisis, la comprensión. La aplicación constructiva, la aplicación creativa, es la fase constructiva del aprendizaje. Es el momento superior, es el momento de los desempeños, es el momento donde se puede comprobar objetivamente, ¿no?, la competencia desarrollada. Todo eso, estos procesos del aula se tienen que programar para su desarrollo, y eso es lo que configuran las sesiones de clase en nuestra institución. Las sesiones de clase, por eso que surgen de una necesidad de sistematizar racionalmente la ejecución de las acciones orientadas a lograr los aprendizajes que requiere la formación profesional técnica que nosotros tenemos como garantía, ¿no?, dentro del sistema educativo. Y permite limitar las dificultades de realización para garantizar un mayor nivel de efectividad en los diseños instruccionales, ¿no?, o de programación de los hechos didácticos para la construcción de las competencias previstas en el currículo. Por eso que para el Instituto CPEA, esta es una actividad central que tiene soportes tecnológicos, que concretiza una concepción teórica de la formación profesional tecnológica mediante aprendizajes especializados para el dominio de una carrera. Es implementada con métodos, estrategias y técnicas didácticas y recursos apropiados. La consecuencia de este proceso son los aprendizajes promovidos con enfoques multidisciplinarios, incorporados en contextos y situaciones de la vida cotidiana, pero orientados a construir las competencias. Y la matriz que va a ayudar al desarrollo de estos procesos didácticos que estimulan la construcción de los procesos cognitivos, ¿no?, está la observación, que es una conducta básica para el aprendizaje, que parte de la atención que hace posible el acceso a la información. El segundo elemento, el análisis, que es la acción científica caracterizada por la sistematización de los procesos que dan apertura a una reflexión y permite la construcción del conocimiento desde la relación causal, de causa y efecto, antecedentes y consecuentes, acción teórica y práctica. La explicación, que son capacidades fundamentales de alto grado de complejidad, que se desarrolla de manera conectiva, procurando el máximo del desarrollo de las potencialidades de las personas. Y la aplicación es la capacidad creadora que considera como parte del comportamiento constructivo, producto de la observación, el análisis de la aplicación para generar
respuestas importantes y positivas. La sesión de aprendizaje ya es un proceso técnico diseñado por el docente, ¿no?, que sigue un itinerario donde las capacidades cognitivas, los conocimientos, las actitudes son debidamente estimuladas y apropiadamente enriquecidas con estrategias didácticas, que utilizan recursos pedagógicos, que generando conflictos cognitivos producen aprendizajes importantes y construyen esquemas que luego son evaluados para garantizar el desempeño propuesto. La matriz de la planificación de clase está pues en la planificación, ¿no?, que tiene con la evaluación de entrada, el diagnóstico previo de las habilidades del alumno, los aprendizajes previos, ¿no?, y los prerequisitos. El diseño son los saberes complejos que van a ser tratados a través de los procesos didácticos que impulsarán los procesos cognitivos, ¿no?, la determinación de los contenidos que está en función a los componentes del currículum, la implementación técnica a través de los métodos, de las técnicas, de las estrategias didácticas, la ejecución y finalmente la evaluación. La finalidad de los aprendizajes que propone este diseño del desarrollo de la clase, del proceso en el aula, ¿no?, es formar personas en los campos de la ciencia, de la tecnología y del arte, que es el desafío y que es el objetivo fundamental de la educación superior tecnológica en Perú, pero que busca el desarrollo adecuado y óptimo de las capacidades individuales, ¿no?, de las personas, para que sean capaces de intervenir social productivamente en un mundo inclusivo, que puedan ser capaces de intervenir y participar con desenvolvimientos productivos, en una integración productiva en la sociedad a través del mercado laboral, ¿no? Y esto será el aspecto previo a la necesidad de contribuir al desarrollo del país y a su sostenibilidad, que supone crecimiento, incremento de la productividad y la competitividad, recursos modernos, ¿no?, para poder ser partícipes de un mundo globalizado, modernizado y evidentemente conectado. Constituye por eso, la educación técnica constituye un pilar fundamental para el desarrollo del país. La educación técnica, la educación tecnológica es el pilar fundamental para poder garantizar el desarrollo, el crecimiento y el bienestar en los países. Los países más desarrollados del mundo han logrado llegar a este nivel porque entendieron que uno de los pilares fundamentales era la educación, y dentro de la educación técnica. Las teorías económicas modernas, ¿no?, los premios Nobel de economía, ¿no?, de los últimos años, solo ponen énfasis en advertir la importancia que tiene la educación, sobre todo la educación tecnológica, y cuya inversión constituye el soporte fundamental para garantizar el desarrollo de los pueblos. Es mucho más ventajoso invertir en educación técnica que invertir en la explotación de recursos naturales. Hay una variada, nutrida, ejemplarizadora demostración de estudios y teorías de premios Nobel en el mundo que ponen en evidencia esto. Como una educación adecuada y especialmente una educación técnica orientada a la productividad, a la producción, a la competitividad, garantiza más que otros procedimientos de inversión en el desarrollo, ¿no?, acentuado, permanente, del Producto Bruto Interno de los países. Por eso, la educación superior tecnológica en la cual estamos comprometidos, estamos imbuidos desde hace 50 años, constituye un pilar fundamental para el desarrollo de los países. Y esa demanda de ese desarrollo se encuentra enmarcado a través
del marco de cualificaciones, ¿ya?, que responde a vez al marco de la oferta educativa laboral que está de acuerdo con el mercado laboral, que el país está empeñado porque considera esta vinculación importante entre educación y desarrollo. Y fundamentalmente, hablando de educación y desarrollo, es educación tecnológica y su vinculación con el desarrollo nacional. En conclusiones, debemos decir que el mundo se orienta ahora hacia ese sentido y que los objetivos del desarrollo sostenible, que constituyen la Agenda 2030, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible del planeta, que tiene 17 objetivos, considera el objetivo número 4, el cuarto objetivo de esa agenda, que debe ser logrado al 2030, y que son los objetivos del desarrollo sostenible, es vinculados a la educación. Y define, ¿no?, como un compromiso, ¿no?, de todos los estados del mundo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este es un objetivo que tiene como finalidad asegurar el acceso a una formación técnico-profesional de calidad que desarrolle competencias necesarias para el empleo y el emprendimiento. En el Perú, y el Perú que suscribe, es suscriptor de estos objetivos del desarrollo sostenible y por lo tanto comprometido con la Agenda 2030, reconoce que su demanda nacional es de 400,000 jóvenes que concluyen la educación secundaria al año, los cuales en su mayoría están entre 24 y 35 años, que configuran el bono juvenil, que es la materia fundamental, energía vital, para poder encauzarlo tecnológicamente en una formación productiva y sean, por lo tanto, agentes de cambio y desarrollo. Ese desafío, ¿no?, hoy constituye una demanda social por la educación técnica. La mayoría de esos jóvenes solamente tienen secundaria completa. Y a ello hay que sumar millones de trabajadores sin estudios y con necesidades de una formación tecnológica para garantizar el desarrollo competitivo y productivo del país. En este contexto, la educación superior tecnológica se convierte en la alternativa, ¿no?, en la condición, en el factor, en el elemento que pueda facilitar el acceso a una educación que los potencialice a través de un desarrollo tecnológico, ¿no?, que tenga como garantía un desempeño eficaz en el aprendizaje del aula para lograr las competencias laborales que requiere el país. Pensando en esa necesidad, pensando en ese desafío, pensando en estos factores que son parte del futuro, ¿no?, para un desarrollo seguro, es que el Instituto Superior Tecnológico CPEA implementa pedagógicamente el desarrollo de las acciones educativas, priorizando, ¿no?, las experiencias del aula. En conclusión final, entonces, el futuro de los pueblos no se logran a través de los bancos financieros, sino a través de los bancos, de las aulas, de las instituciones educativas, donde se dan los aprendizajes de calidad. Y para tener aprendizajes de calidad, las experiencias del aula deben ser debidamente orientadas para que puedan desarrollar las competencias basadas en aprendizajes positivos y productivos, como el que plantea CPEA. Bueno, esto es lo que yo quería transmitirles como una preocupación y como un sello distintivo
¿no?, que tiene CPA para poder orientar y canalizar el desarrollo de las competencias y de los componentes del currículo de la formación profesional tecnológica que estamos comprometidos y que se constituyen en nuestras aspiraciones. Muchas gracias y muy gentiles por su atención. Agradecemos al doctor Víctor Raúl por tan importante aporte respecto a la importancia de las sesiones de aprendizaje y el proceso de aprendizaje en las aulas del Instituto CPA. Clausuramos el evento con la participación del doctor Wilder Calderón Castro, gerente general del Grupo Educativo CPA, analista educativo y excongresista de la República. Cuenta con un doctorado y 3 maestrías en gobernabilidad, administración de educación y desarrollo y defensa. Como escritor, nos ha envuelto en sus letras con los libros La Revolución del Impreso y En Defensa de Ancash, además de un sinnúmero de artículos académicos y científicos. Bienvenido, doctor Wilder Calderón Castro. Muy buenas noches. No sé si se me escucha. Sí se le escucha, doctor. Las primeras expresiones durante esta noche, todos los que me conocen y saben el proceso de mi existencia, saben que este día 5 de agosto tiene un especial significado en el proceso de mi desarrollo espiritual, porque el 5 de agosto, en el que celebramos, como decimos en mi tierra, la mamacha, Virgen de las Nieves. Así que este día es sumamente muy importante para mí. Y las expresiones que tengo son expresiones de espiritualidad expresados en el agradecimiento a Dios primero por permitirme haber participado hace 48 años en el proceso fundacional de esta institución que ahora nos alberga, en el que 33 personas a las 13 horas del 13 de octubre del año 73 tomamos la decisión y firmamos el acta de fundación de esta nuestra institución. Y a través de todos estos 48 años han desfilado muchas generaciones. Y hoy día estamos en la generación de los cuarentones que nos están dirigiendo en la institución. Y bueno, el directorio me ha honrado de ser yo su gerente general. Segundo, agradecer al equipo de asesores, al equipo de directores, al equipo académico, porque vienen continuando las labores que impulsamos los que fundamos esta institución, cuya constante ha sido el pensamiento que CPA debe de desarrollar una educación de calidad. Y hoy día la educación de calidad ya no es un planteamiento solamente de CPA, sino se ha consolidado como política de los grandes organismos internacionales y es política de Estado la educación de calidad, porque solamente una educación de calidad puede traer productos educativos de calidad. Pero como vemos a través de las exposiciones dentro de esta jornada, si la política es de calidad, necesitamos que todo lo que hagamos, lo hagamos de calidad. Porque si solamente tenemos el pensamiento, la idea de calidad y no operamos las acciones de calidad, se va a quedar la palabra calidad como la Torre de Babel en el papel. Por eso es el que somos exigentes en el proceso de planificación, en un proceso de organización sólida. Somos exigentes en cuanto a que todo se programe,
que todo se evalúe. Hubiese sido muy importante o será importante que en las próximas jornadas podamos nosotros presentar nuestro diseño organizacional en el que se contemplan todo el conjunto de componentes, cómo efectivamente se hace la calidad. Porque esta noche hemos escuchado dos exposiciones de dos componentes importantes. Lo que ha hecho el doctor Víctor Raúl Díaz Chávez de explicarnos desde el punto de vista pedagógico en qué consiste el modelo pedagógico holístico emprendedor. Marca la diferencia de lo que se vea con el resto de las instituciones, porque lo expresado por el doctor Víctor Raúl no es producto de su inspiración, sino producto de su investigación, de acopiar mucha información, de hacer análisis a profundidad, de reflexionar muchísimo, y bueno, estamos aplicando y esperemos que todos los profesores hagan mente-acción de lo que ha indicado. Y es más, exhorto a cada uno de los coordinadores que el modelo pedagógico se trabaje en talleres, porque si lo que nosotros tenemos como diseño teórico, lo que ha expresado el doctor Víctor Raúl, no está solamente en la convicción, conciencia, dominio de los profesores, sino a su vez todo un conjunto de instrumentos de carácter operacional, vamos a quedar con el modelo también en el papel, porque eso se hace necesario implementarlo. Por eso es importante, mis queridos profesores, que de los 60 profesores que deben estar, veo que están el 50%, y esperamos que estas reuniones sean grabadas y sean entregadas al resto de profesores, porque no puede haber educación de calidad si no se aplica una política académica de meritocracia. Esto es, garantizar que los profesores tengan méritos, pero bajo un método de evaluación permanente y de capacitación constante. Que eso es siempre la exigencia que vengo haciendo. Porque muchas veces he afirmado que el hombre hace lo que ha almacenado acá, el hombre habla lo que ha almacenado acá. Y el profesor cuando va al aula va a hacer lo que efectivamente comprendió acá y lo que definitivamente ha construido. Recuérdense, mis queridos amigos, que nuestra institución es una institución licenciada por el Ministerio de Educación y estamos a puertas para lograr la acreditación. Entonces necesitamos cada día ahondar en los temas de enfoques y prácticas de carácter científico y tecnológico y que garanticen que las cosas caminen en orden. Recuérdese también si la realidad en el Perú del 100% de institutos que existen, solamente creo que estamos el 6% de institutos licenciados y CPA es uno de ellos. Y este licenciamiento tiene que ser revalidado el año 2026 o 24 creo, y necesitamos estar trabajando con los indicadores y los elementos contrastables de calidad. Para no entrar al protocolo solamente de clausurar, yo quisiera reflexionar un poco para que lo tengan en cuenta ustedes. Yo aprendí de mi generación y dentro de ellos del doctor Víctor Raúl, y lo que siempre he hablado, el texto debe ser manejado dentro del contexto, o sea, la narrativa debe ser utilizado dentro de la realidad que se vive.
Y sepan ustedes hoy día, pero que eso lo tenemos que tener acá. El mundo está en crisis. De esto podemos hacer varias conferencias y espero que lo hagamos. ¿En qué consiste la crisis mundial? El Perú está en crisis. Aún todavía subsiste la crisis de salubridad. Vivimos una crisis económica. Entonces, nuestra institución es la institución en la que muchos padres de familia y la juventud ven como un refugio, como un camino para saldar y formar parte de una sociedad de bienestar. Y nosotros hemos sabido responder a eso, no solamente licenciando, no solamente trabajando la acreditación, sino trabajando por un orden, una calidad en infraestructura, en equipamiento, una calidad en organización. Entramos a trabajar dentro de lo que es la tecnología Q10, que es una fuerte inversión de los promotores y que nos va a dar muchas facilidades en el campo administrativo y en el campo pedagógico. Entonces necesitamos profundizar el uso de esto. Víctor Raúl, una conversación reciente, decía, acabo de estar leyendo cosas y me decía, oye, hay tanta cantidad de información que llega que hoy día hay que trabajar de cómo utilizar esa información y que él dentro del modelo lo ha planteado que lo primero es observación. Vean ustedes. Y ese es otro tema que a largo de conversar. Vean ustedes. El Perú está viviendo una crisis, pero esa crisis tiene en CPEA una trinchera para que los jóvenes aquí puedan efectivamente ganar las capacidades, las competencias, con toda la metodología, con toda la tecnología, con todas las herramientas que desde el punto de vista del equipo académico y de la dirección se planifican para que los profesores conozcan, sepan, dominen y lo hagan. Por eso esto lo presentado en esquemas el día de hoy. Los coordinadores y el equipo académico tienen una alta responsabilidad de operacionalizar todos estos conceptos con elementos que tengan indicadores y elementos contrastables. Ahí tienen al maestro Víctor Raúl para que efectivamente los pueda ayudar. Porque una cosa es ser ingeniero y ser profesor, y otra cosa es haber estudiado, como ha estudiado Víctor Raúl, cerca de 12 años, para ser profesor, porque es profesor de educación especial, inicial, secundaria y educación superior. Y es un investigador permanente que hay que aprovechar. Solamente las líneas de fraternidad que une con mi persona permiten que Víctor Raúl esté con nosotros. Ya haya rechazado las ofertas internacionales que tiene. Y bueno, el gesto de Víctor Raúl que yo agradezco. Entonces, como ustedes pueden ver, la plasmación de la calidad depende, pues, de los promotores. El directorio de la Junta de Accionistas que tome decisiones, que lo está tomando, y que creen las condiciones para que efectivamente haya calidad. Depende mucho del equipo humano, en el que no solamente están los profesores, pero piramidalmente son los profesores. Mire el enfoque de tutorial que ha hecho Luis Calderón, el enfoque de actividades que se planifican hacer. Miren que los profesores tienen que sumarse
no solamente como voceros, esto es difundiendo lo que se hace, sino a su vez participando en lo que se hace. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a hacer que desde el interior de CPA brame que efectivamente CPA es una institución distinta y diferente de la que existe en el país. Y tengamos que hacer como hacen otras instituciones en otros países, reservar matrículas de un año para otro, porque ya no hay vacantes. Pero eso depende de todos y cada uno de ustedes. Por eso digo, depende de los recursos humanos, en el que piramidalmente están los profesores. Por eso es el que, con los profesores, no debe detenerse, y eso lo dije en la clausura del año pasado, que en el contrato debe de indicarse su obligatoriedad de asistencia a este tipo de jornadas y de capacitaciones. Es más, exhorto al director a desarrollar el perfil del profesor de CPA y una exigencia curricular del que debe tener un profesor de CPA. Y hay que tomarle un examen al profesor de CPA en función al perfil y a la exigencia de curricular que efectivamente se tiene. Los que lógicamente ya conocen lo que se supone debe conocer de acuerdo al perfil y de acuerdo al plan de estudios que se tiene, estarán exonerados. Y todos los estudios y todas las acciones que se hagan en jornadas como esta tengan pues una validez certificada por la propia institución en el que acredite la elevación de sus capacidades y sus competencias y lógicamente que los acredite con un hombre que efectivamente tiene la meritocracia, que no solamente debe ser para hacer una promoción interna, sino como una acreditación en el mundo de su desarrollo profesional. Ya ven ustedes, CPA responde a la realidad, implementando tecnologías nuevas, implementando todo lo que se necesita dentro del tema de calidad. Pero nada de esto será hermosa realidad si es que efectivamente no tenemos una actitud. El tema es actitud. La actitud que yo agradezco desde ahora, de identidad con la institución. Y la identidad con la institución que sea expresada en desarrollar una acción docente con calidad. Identidad que tiene que demostrarse con puntualidad, con responsabilidad, con una práctica de ética, de moral, actitudes positivas a la juventud. Hay que darle fe, darle esperanza, sin ocultarle lógicamente la realidad, pero diciéndole lo que es los principios por encima de todo. Yo, señores profesores, con estas precisiones y con estas reflexiones, yo declaro clausurado esta jornada académica y esperamos que las clases que comienzan el día lunes tengan las vibraciones, tengan el esfuerzo, tengan las actitudes más positivas de cada uno de los profesores y que el profesor sea el elemento fundamental de que el alumno se identifique, quiera su institución, porque ahí están sus maestros y ahí están forjando lo que en el futuro ha de ser su vida en bienestar familiar y social. Necesitamos una nueva actitud
en el que no solamente nos miremos de frente, sino que seamos más fraternos, sino también seamos más consecuentes con nuestra responsabilidad como profesores frente al país. Señores, les deseo que tengan un ciclo de trabajo, de paz, bien, de mucha concordia, y contribuyan al desarrollo del país, porque a las finales CPEA, entiéndanlo, no viene a ser más que una trinchera por el cual ustedes, profesores, le sirven al país, y nuestro compromiso es con la juventud. Muchísimas gracias. Declaramos clausurada la jornada. Buenas noches y Dios los bendiga siempre. Gracias, doctor Wilde. Igual manera, bendiciones. Igual manera. Muchas gracias, doctor Wilder Calderón. Agradecemos a todos por su participación. Y este lunes iniciamos de manera presencial, semipresencial y virtual nuestras clases del semestre 2022-2. Bienvenidos y buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Buen fin de semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bendiciones a Ana todos. Gutiérrez, Hasta luego, colega, buenas noches. la histórica en enfermería. Muy bien, Juanito. ¿Cómo está, don Wilder? Buenas noches. Emblemática, Bendiciones. emblemática. Feliz fin de semana. Ya estaremos presencialmente reuniéndonos y dándonos los abrazos que la pandemia nos los ha privado y aún todavía nos priva. Pero estaremos. Vamos con la convicción que la energía superior está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente.